Hola, soy Carlos Barrera y hoy vamos a continuar aquí en este mundo, en este recorrido por el mundo de los licores. Vamos a continuar entonces con otra bebida, con otro licor, con otro destilado. En esta oportunidad vamos entonces con la ginebra. Vamos a recorrer entonces un poco su historia, vamos a revisar cómo es la producción del ginebra, vamos además a mirar cuáles son las aromas que utilizamos en esta bebida aromatizada justamente, para luego finalmente revisar algunas marcas, algunas referencias que están en el mercado colombiano y global. Vamos a hacerlo entonces en dos partes. En esta primera parte, en esta primera entrega de la ginebra, vamos con la historia y vamos además con la revisión un poco del proceso de producción de esta bebida, de este aguardiente aromatizado que se llama ginebra. Pues bien, vamos entonces a arrancar diciendo que esta palabra, ginebra, esta palabra viene de una palabra de los Países Bajos que es genever. Genever a su vez viene entonces de una palabra que se llama juniperus, y juniperus significa enebro. ¿De dónde viene esto? ¿Por qué la palabra enebro? Enebro es una planta, enebro es una planta como un estilo de pino, es una planta que crece con mucha facilidad en varias regiones de Europa, y que es la planta que se utiliza específicamente su fruto, la enebrina, la que se utiliza para aromatizar este destilado. Entonces, de ahí viene su origen esta palabra, de ahí viene. Y cuando queremos hablar de la historia, entonces tenemos primero que revisar un poco la historia de los destilados, de las bebidas alcohólicas, que ya la hemos revisado en algunos otros momentos, para luego pasar un poco a la historia de cómo llega el enebro a un destilado como este. En principio, en cuanto al alcohol como tal, la historia se remonta a aquellos siglos 8 y 9, cuando la invasión de los árabes a la península ibérica llevan entonces las técnicas de destilación, y comienza todo este proceso, en principio con fines medicinales, pero que después terminó siendo utilizado para el consumo, para la producción de bebidas alcohólicas en función del placer, del entretenimiento. Pero ya comienza la historia de esta bebida. Luego entonces tenemos que decir que en el siglo XII el maestro Salernus Aequivocus es pues la persona encargada de describir eso que se comenzó a llamar como el aguardiente, que luego con el tiempo comenzó a ser llamado como el agua de vida o el aqua vitae, que es este líquido que proviene del proceso de destilación luego de haber sido fermentado algún tipo de mosto o algún tipo de líquido o algún tipo de producto azucarado o dulce. Entonces, allá arranca la historia de la ginebra, como también lo arrancaba para otros tipos de destilados como el whisky, como el ron, el tequila, etcétera, que ya hemos revisado, para luego entonces pensar en el enebro, que es esta planta que nos va a entregar los aromas principales que le dan la característica fundamental a esta bebida. Entonces, este enebro, que tiene un fruto que se llama la enebrina, es una planta que contiene ácido cítrico, ácido tónico, que contiene algunos aceites fusel, que contiene ácido oxálico, que contiene asimismo algunos taninos, que contiene zinc, que contiene manganeso, y que comienza a ser utilizada con algunos fines medicinales. Es justamente en el siglo XIII el erudito Thomas de Cantempré el que comienza a escribir, junto con Jacob van Merland, comienzan a escribir sobre las propiedades curativas de esta planta. Y específicamente la utilizaban para algunas dolencias relacionadas con el hígado, con los riñones. Entonces comienza esta planta a entrar en escena desde el punto de vista medicinal. Inclusive comienzan a destilarla, es decir, con las técnicas de destilación que ya conocemos, comienzan a destilarla en función de usos medicinales, de usos curativos. Inclusive hay un momento histórico que es cuando, ahora que estamos en estos momentos difíciles de pandemia, pues hacia 1330, cuando llega la peste bubónica
a Europa, allá también se presentó un fenómeno particular con el enebro, y es que se consideraba que el enebro le iba a dar o le daba solución a todos los problemas o los quebrantos de salud que se presentaron en función de la peste bubónica, que este enebro tenía la capacidad de matar esa bacteria que creaba esta enfermedad, y comienza a utilizarse con ese fin de todas las maneras posibles. La quemaban en los barrios para que el humo espantara la bacteria, la destilaban, creaban todo tipo de brebajes para ser consumido por los enfermos, para prevenirla, para curarla, para todo. Inclusive la utilizaban en lo que podríamos decir eran los trajes de bioseguridad de la época. Lo estamos viendo en la imagen. Estos eran los trajes de bioseguridad de la época. Era una especie de manta, y esto que ustedes ven que parece un pico, ahí en ese pico metían hojas de enebro para que los médicos encargados de curar a los enfermos estuvieran permanentemente oliendo las fragancias que produce el enebro, porque ellos consideraban que esta era la forma de resolver esta peste, esta pandemia que se generó en aquella época en Europa y que cobró tantos millones de vidas. Entonces ahí comienza un uso amplio del enebro, que luego de que se superó la peste, una peste que duró más de 20 años, luego de que se superó la peste, comienza la gente a consumir los destilados que se utilizaban con fines medicinales, ahora con fines placenteros, con fines de entretenimiento, y comienza entonces un auge de este tipo de bebida. Además, comienzan a buscar la mejor manera de mezclarla o de generar un consumo masivo a través de una producción masiva. Entonces encuentran que destilados que se hacían con cereal podrían entonces mezclarse con estos que se hacían con enebro para generar entonces unas bebidas que pudieran ser consumidas. Inclusive destilados que se hacían con uva podrían mezclarse con estos de enebro, etcétera, etcétera. Hacia 1550 entonces ya se masifica la destilación la destilación a partir del cereal, y se incrusta dentro del proceso de producción de la ginebra, y entonces es cuando aparece el término en los Países Bajos, el término Genever. Realmente el origen, digamos, el primer origen, el primer momento en donde se comienza a hablar del Genever es en los Países Bajos. Hoy en día es una bebida reconocida por su producción en Inglaterra, pero arranca en los Países Bajos. También se producía entonces en Bélgica, y esto pues a partir o luego de que se masificó su consumo, luego de haber sido utilizado con fines medicinales. Hacia 1575 entonces ya la familia Bols funda una destilería ya de manera formal en Ámsterdam, y ahí entonces comienza entonces a producirse ya un espirituoso a partir de la enebrina, del fruto del enebro. En 1622 entonces se publica la primera receta de lo que llamaron en ese entonces el agua de juniper, que era entonces el agua del enebro o el agua Genever, y entonces comienza a conocerse con ese nombre esta bebida en los Países Bajos y en algunos sitios diferentes en Europa. Pero entonces también ocurre una coyuntura. En 1618 comienza la Guerra de los 30 años, que duró hasta 1638, pero que cuando los soldados ingleses iban regresando a sus casas, en la medida en que iba avanzando la guerra, ellos iban llevando consigo botellas del Genever holandés, y comenzó entonces a masificarse el consumo en Inglaterra. Entonces estos soldados ayudaron en este proceso durante la guerra de los 30 años. Entonces ahí comienza rápidamente en Inglaterra a copiarse, a tomarse esta fórmula, y comienza a producirlo de una manera importante y masiva, comienza a posesionarlo inclusive dentro de sus bares, dentro de sus sitios de entretenimiento, y hasta que sucede también que en 1638 el señor Theodore de Mayer
Él era un médico suizo que estaba al servicio de la corona tanto de Francia como de Inglaterra, el que además funda una destilería y comienza entonces a producir la ginebra en Inglaterra. Entonces ya este médico de la corona francesa e inglesa comienza a producir en Inglaterra entonces hacia 1638. Ocurre también otro hecho histórico importante y es la conocida Revolución Gloriosa que ocurrió en 1688 en Inglaterra y que derrocó al rey Jacobo II, que fue el último rey católico en Inglaterra, y que llevó al poder a María II y a Guillermo III de Orange. Ellos eran jefes de Estado en los Países Bajos y eran conocidos por su gusto por el Genever en su país de origen, y cuando ellos toman el poder en Inglaterra, entonces llevan consigo también esta bebida y le da también otro impulso, otra fuerza importante al ginebra en Inglaterra. Ahora, no solamente la llegada de ellos, sino que además comenzó el masivo consumo, porque primero que todo ellos prohibieron la importación de otros destilados provenientes de otros países de Europa. No podía el país importar destilados de Francia, de España, no podía, y entonces aquí coge fuerza la ginebra. Además de eso, porque le quitaron la tributación a todo lo que estuviera relacionado con el consumo de cereales y con la producción de este destilado. Luego entonces aquí en este momento, en épocas de la Revolución Gloriosa y después de la Revolución Gloriosa, es decir, hacia finales del siglo XVII, comienza un consumo masivo, ya no solamente en las altas clases sociales, sino en todas las clases en Inglaterra. Tanto fue que se habla de una época que se le conocía con el nombre del delirio de la ginebra, el gin craze. Era una época en que todo el mundo estaba consumiendo ginebra en grandes cantidades, inclusive hasta que se convirtió en algo letal. Se hablaba en esa época de la ruina de las madres, porque era un momento en donde el consumo era tanto de la ginebra que se destruyeron familias, que se destruyeron economías personales, familiares, y entonces les tocó entre 1720 y 1751 salieron una serie de leyes que fueron conocidas como las Gin Acts, que fueron las leyes de la ginebra para controlar el consumo, para bajar el consumo, porque ya estábamos en unos niveles prácticamente letales de consumo. Pero realmente no fue suficiente con estas Gin Acts, no fue suficiente, sino que tocó que sucediera otro hecho histórico, y es que en 1758 se perdieron muchos cultivos de cereal, y entonces también por ley se estableció que todos los cultivos de cereales tenían que ser principalmente utilizados para la producción de pan. Entonces aquí se dejó poco para la producción de los destilados, y esto generó también un bajón importante en el consumo. Entonces pues tuvieron que pasar varios años para que la ginebra retomara o repuntara nuevamente, y esto se dio hacia 1830, cuando comenzó la producción industrial de ginebra a desplazar a la producción casera, a la producción ilegal, y se generaron entonces unos mejores estándares en cuanto a producción, en cuanto a calidad, y esto le dio un nuevo repunte a la ginebra en Inglaterra. Tanto fue que inclusive comenzaron a aparecer los gin palace, que eran como la competencia de los public house, que eran todavía hoy los conocemos como los pub, que arrancan siendo sitios para el consumo de cerveza. Ya hoy en día se consumen todo tipo de bebidas, pero estos pub tuvieron una competencia fuerte con los gin palace, con los palacios de la ginebra, en aquella época, en aquellos primeras décadas del siglo XIX. Este auge continúa desde esta época y se extiende inclusive hasta épocas de la ley seca de Estados Unidos en 1920, 1930, una época en donde comienza a entrar ginebra de contrabando a Estados Unidos, pero además también comienzan a producir ginebra en Estados Unidos,
que no era de la mejor calidad. Inclusive había un contrabandista que se volvió famoso, Bill McCoy, porque entonces la ginebra que él traía, que además la metía por las Bahamas, la ginebra que él traía era conocida como la de Real McCoy. Es decir, comprar una ginebra de Real McCoy era comprar una ginebra de buena calidad, porque era una ginebra que provenía de Inglaterra. Era muy costosa, pero era el producto que ellos preferían y le llamaban así, de Real McCoy. Entonces ahí pues viene todo este proceso de auge que arranca en esas épocas de los Gin Palace, y que coincide también con la llegada de un producto o de un tipo de mezcla conocida como los cócteles. Es decir, la llegada de los cócteles, que es hacia 1800, 1805, la llegada de los cócteles le da un nuevo auge también a la ginebra. Y esta llegada de los cócteles fue necesaria también por algunos otros hechos históricos. En 1772 se da el descubrimiento de la soda, y en 1756 se logra iniciar con la producción del hielo, cuando aparecieron las primeras máquinas de refrigeración. Entonces comienza la producción del hielo, que se masifica y se comienza a comercializar hacia 1815, 1820, lo cual entonces entra en la industria del cóctel y comienza entonces un nuevo auge para este tipo de vida. La palabra cóctel tiene muchas teorías sobre su origen, pero la verdad sea dicha que entra y llega con fuerza para acompañar el mundo de la ginebra todavía hoy hasta nuestros días. Este mundo de los cócteles se llega con fuerza inclusive hacia 1862, cuando el señor Jerry Thomas documenta en un libro que le llamó How to Mix Drinks, documenta todo este tema de la coctelería, y ahí mete un poco pues las combinaciones que podrían generarse con la ginebra, y entonces entra con fuerza todo este mundo de la coctelería y el mundo de la ginebra juntos de la mano. Este mundo de la coctelería nace, digamos, en Estados Unidos, pero salta hacia Europa cuando justamente se dio la ley seca en Estados Unidos, y entonces se volvió realmente algo amplio, popular, todavía hoy de mucho consumo en los bares, en los restaurantes, en las discotecas. Así que pues tenemos este auge de la ginebra. Luego pues con la Segunda Guerra Mundial el auge del cóctel desciende un poco, pero retoma con fuerza hacia la década de los 90, hacia 1990, y es un auge que de la mano de la ginebra sigue todavía hoy hasta nuestros días. Entonces tenemos una bebida pues que arranca cuando arrancan todos los destilados, con la llegada de la destilación, de las técnicas de destilación a Europa, y pues que termina consolidándose en el mundo de la coctelería. Hoy se piensa generalmente en el ginebra de una manera, en consumir la ginebra de una manera mezclada. Es la forma como se ha encontrado para disfrutarlo mejor, y pues ahí coge entonces mucha fuerza esta bebida, que hoy se encuentra con mucha facilidad, con muchas variedades de mezclas, con agua tonificante, con limón, con pepino. Es decir, tiene muchas formas de disfrutarse. Ahora, ¿cómo se produce esta bebida? Pues bien, vamos entonces a tener que lograr un alcohol neutro a través del proceso de destilación, típicamente de cereales, pero que también encontramos ginebras a partir de papa, de uvas. Luego de que logramos este alcohol neutro a una concentración del 96%, vamos entonces a reducirla con agua para que se logre, luego de esta primera destilación que logra el 96%, para que se logre una concentración de alcohol del 70%. Cuando tenemos esta concentración del 70% es cuando vamos a aromatizar. Este es el momento de meter entonces nuestras aromas, y lo vamos a poder hacer de dos maneras. No hacemos el proceso, es más fácil hacer el proceso de aromatización al 70% de concentración alcohólica. Luego entonces este es el momento en que lo hacemos, y lo vamos a poder hacer de dos maneras: a través de la maceración de las plantas que hemos escogido para aromatizar, o a través de algo que se llama el vapor ascendente. Y es que
dentro de los alambiques, en la parte alta del alambique, por donde va a pasar subiendo el vapor de alcohol, ahí vamos a ubicar entonces también nuestras aromas para que el vapor de alcohol se apropie de ellas. Y les decía que también hay una forma, y es por vía de la maceración. Vamos a triturar estas plantas y vamos a mezclarlas con nuestro alcohol neutro al 70%. Este proceso de maceración debe ser mínimo de 2 horas. Típicamente se utiliza que sean 24 horas, pero hay algunos productores que inclusive se toman varios días para que los aromas realmente lleguen, penetren y se apropien de los sabores y de los olores de la ginebra. Luego de este proceso de maceración, entonces vamos a volver a destilar para entonces lograr una bebida sin sustancias indeseables. Como lo veíamos en los otros destilados, aquí también se somete a un doble proceso de destilación, una primera destilación ordinaria que le llaman y una destilación de rectificación, que es la que va a eliminar las sustancias indeseadas. Pero aquí la particularidad es que en la mitad de estos dos procesos de destilación, de estos dos momentos de destilación, vamos entonces a incluir el proceso de aromatización, y es un poco la particularidad dentro de este proceso. ¿Con qué vamos a aromatizar? La idea es que principalmente sea con enebro, con su fruto, la enebrina, pero que además vamos a utilizar otro tipo de plantas, de raíces, de semillas que van a complementar el enebro. La idea es que la base del aroma de la ginebra sea con el enebro, pero entonces aparecen otras plantas, otros elementos, otras hierbas, otras frutas, la concha de otras frutas, para que entonces se genere el sabor complejo y las aromas complejas que quieren lograr pues los productores de tequila. Entonces se generan estos dos procesos de destilación. Después del segundo proceso de destilación, entonces otra vez hay una reducción con agua para entonces lograr que llegue a una graduación alcohólica de mínimo el 37.5%. Típicamente es uno de los grados de volumen de alcohol que se utilizan, pero también se utiliza algunas marcas el 40%, el 43%, el 50%, inclusive 47% hay algunas. Pero entonces la idea es que esta reducción es después de la segunda destilación, cuando ya se ha surtido el proceso de aromatización. Entonces así llegamos entonces a obtener el destilado. Ya después de acá lo que tenemos es el proceso de embotellamiento y etiqueta. Ya en este momento tenemos nuestro destilado, que vamos a llamarle entonces la ginebra, y que vamos a consumirla. Podemos consumirla sola, podemos consumirla con hielo. Puntualmente la prefiero con agua tónica, de pronto con algo de limón. Es la forma como yo la disfruto, pero vamos entonces a disfrutarla como nosotros lo elijamos, siempre y cuando pues podamos encontrar la manera de amplificar las experiencias de aroma, que es realmente el fuerte de esta bebida, de esta ginebra. Pues bien, hasta aquí esta entrega. En una segunda parte de la ginebra, reitero, vamos entonces a revisar las aromas más utilizadas, para finalizar con la revisión de algunas marcas y algunas botellas que podría pues recomendarles para degustar. Muchas gracias.